Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, martes 5 de julio de este 2016 y comenzamos una nueva mirada financiera transmitiendo desde el edificio corporativo BCI junto a Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez de BCI Corporate and Investment Banking. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un día que ha estado marcado por el IMACEC, que superó las expectativas de los analistas. Ya se habla, ¿no es cierto?, del crecimiento de Chile en el primer semestre ya casi, pero es un 1,3, no es tanto más de lo que podría preverse siempre bajo la meseta del 2%. A nivel internacional vamos a estar, la verdad que las bolsas han estado marcadas por lo que está sucediendo en Europa y especialmente con la banca italiana. Vamos a estar hablando de eso y mucho más, pero antes vamos a contarles a nuestros auditores cómo han estado las bolsas, qué pasó hoy día con el dólar que subió en relación al día de ayer y también con el cobre que bajó de una manera bien importante. Nos vamos al Asia. El Nikkei descendió un 0,67, Hang Seng 1,46, también a la baja. La bolsa de Shanghái creció, pero casi plana, un 0,08 arriba. Europa tenemos el FTSE 100 de Londres crece y todos los demás bajan. FTSE 100 0,35 y el K40 París en negativo, un 1,69, DAX alemán 1,82, IBEX 35 de España 2,28, todo a la baja. En Estados Unidos tenemos el Dow Jones que baja a esta hora un 0,87%, el Standard & Poor's también decrece un 1,91%, Nasdaq también abajo un 1,29%. A nivel local se tiñó de rojo también la bolsa local, IPSA bajando un 0,42% y el IXPA también descendiendo un 0,35%. Recuerdo que a principios de esta semana se hablaba, ¿no es cierto?, cómo el IPSA había tocado los 4.000 puntos, pero ya estamos de nuevo a la baja. El cobre, el principal producto de exportación nacional, cerró con una caída de un 1,62% en $2.19 la libra contado grado A. Y se lo decíamos al comienzo, el dólar subió 5,6 pesos con respecto al cierre de ayer. Comprador 663 y vendedor 663,3. Recuerda a todos nuestros auditores que nos pueden escuchar también a través de su computador, iPad o teléfono móvil a través del www.infinita.cl. ¿Te parece, Marcelo, si partimos con el IMACEC, este 1,8%, el índice de actividad del mes de mayo? Según informó este martes el Banco Central, la serie desestacionalizada aumentó en un 0,7% respecto al mes precedente y la verdad que creció en 1,3% en 12 meses. Asimismo, el Instituto Emisor indicó que el IMACEC minero cayó en 2%. Recordemos que ya a partir del IMACEC pasado hay una división entre el IMACEC no minero y el IMACEC minero. 2% cayó el IMACEC minero, mientras que el no minero aumentó en un 2,3%. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen a esta cifra que entregó el Banco Central? No es muy buena en realidad, porque hay que pensar de que en comparación al año pasado habían 3 días hábiles más, y por lo general 3 días hábiles más en un mes es más de un 10%. Por lo tanto, que haya salido esta cifra sorprendió, porque los datos sectoriales que habían salido la semana pasada auguraban que podía ser incluso peor o más bajo. Las estimaciones de mercado estaban desde 1,3 hasta un 2%, pero yo creo que la media estaba más cercana a 1,5%. Salió 1,8 y con esto está mostrando un poco cómo es la performance del crecimiento que tenemos, que básicamente se está apoyando en comercio. Los datos de minería, como decías tú, cada vez son más bajos o menores al ritmo que veníamos acostumbrados, y por de pronto vamos a tener un primer trimestre o un primer semestre bastante bajo, y va a estar en torno a 1,5, 1,6, y ya nos vamos a tener que acostumbrar a esas cifras de crecimiento. Ahora, siempre dicen que puede venir mejor el segundo semestre, pero hay nuevos ruidos y nuevos, digamos, temores que están llevando a que muchos proyectos se vayan posponiendo, que haya más incertidumbre, y eso está viniendo más que nada del sector externo. Ahora la inversión tampoco ha recuperado, y eso también está dando en el último IPOM, ya el Central
sinceró cifras diciendo de que la inversión iba a Negativa. ser negativa. Entonces con eso no podemos ver un crecimiento por otro sector. Y si vemos que el sector cuprífero, que es como tú decías, el motor de Chile, está bastante más lento de lo que era antes, no vemos una recuperación del crecimiento durante los próximos 3 o 6 meses. Bueno, y eso va de la mano también con la confianza. También recogimos cifras de la confianza y la verdad que fue bastante decadente. Sabemos que bajo los 50 puntos es en estado, ¿no es cierto?, de contracción. Y fíjate que el índice mensual de confianza empresarial alcanzó en junio su nivel de 39,24 puntos, un descenso de 2,48 puntos con respecto al mes anterior. Y así, fíjate que completa 27 meses consecutivos en terreno pesimista. Fíjate que ahí dentro de lo que es este indicador, destaca uno de los indicadores más malos, el indicador de la construcción. La verdad que mostró con 19,59 puntos. La construcción presenta su peor resultado desde que en 2003 se iniciara esta medición. Por ejemplo, ¿qué pasó el sector minería? Alcanzó los 49,7 puntos, con una disminución de 15,5 con respecto a 12 meses atrás. La industria manufacturera también a 38,6 puntos, una baja de 3,1. Y el caso del comercio, fíjate que está el más cercano, está conjunto con minería a 46,7 puntos, una disminución de un 0,2 puntos con respecto a 12 meses. Pero la verdad que es una dinámica que no coopera. Es una tendencia que va a la baja. Sí, lo importante es decir que 50 puntos es como neutral. Entonces, si uno ve los niveles que tiene hoy día, está bastante pesimista. Y tampoco se ve, como tú decías, una reversión respecto a este indicador porque ha venido cayendo 27 meses. Entonces, en algún minuto uno piensa que puede tener un punto de inflexión y al parecer eso todavía no lo hemos visto. Y hay sectores en los cuales se está, como tú decías, desacelerando más rápido, como en la construcción, y eso también se está reflejando en algunas cifras en otras cifras económicas como el empleo. O sea, ya las medidas de desempleo que estamos viendo están llegando al 7% y se espera que hacia fines de año esté más cerca del 8%. Y eso es lo que vamos a seguir viendo de aquí hacia adelante, o sea, cifras de empleo que se van deteriorando y por otra parte también lo que es construcción, desacelerándose. Por eso el gobierno está buscando también esta nueva política de crecimiento de generar obras de infraestructura que son bastante demandantes también en mano de obra. ¿Y cómo va eso el Comité de Infraestructura? Yo creo que eso es lo que podría echar a andar o daría una mano a lo que significa también, no solo para dar mayor cantidad de empleo, sino que para desarrollar un sector que es vital para seguir desarrollando. Necesitamos mayor infraestructura, necesitamos, por ejemplo, mayores fuentes de energía. Bueno, yo creo que en energía viene una licitación eléctrica ahora, muy pronto, que va a fijar como el camino hacia adelante. Recordemos que la última... se declaró desierta, ¿no? No, muy la última, acuerda que se vendió energía muy barata porque entraron todos los proyectos nuevos de energías renovables no convencionales y estas centrales de pasada que son más chicas y el precio de la energía bajó bastante. Y lo que se busca con esta nueva licitación es bajar el precio de la energía y básicamente muchos proyectos están a puerta y viendo a qué precio van a ofertar energía en esta nueva licitación. Y dentro de estas están todas las más grandes, las generadoras más grandes de Chile, pero también hay muchos proyectos que van a depender de si se asignan, si se llevan o no y a qué precio la construcción de estos proyectos. Y hay proyectos que se han estado ralentizando, parando, viendo qué va a pasar, pero por lo general yo te diría que el precio de la energía va a ser bastante decidor de cómo vengan las inversiones en el sector para los próximos años. Eso con respecto a la economía local es una cifra obviamente que el IMASEC que había estado esperando el mercado y la verdad que hubo harta variabilidad dentro de los más pesimistas y los más optimistas, entre un 0 y tanto y un 2%. Sí, por lo general el mercado estaba como en la media, yo diría en torno a 1,5. Entonces no causó mucha impresión, pero lo que todos están un poco de acuerdo, o el consenso, es que nos estamos acostumbrando a este nivel de cifra y como decía yo al principio, son 3 días menos, por lo tanto no es muy buena noticia. O sea, el IMASEC, si uno lo compara desestacionalizado, muestra un crecimiento mensual solamente de 0,7. Como se mide anualizado, está mostrando 1,8, pero en la punta el crecimiento es bastante bajo, pese a tener 3 días hábiles más. Por de pronto, para el próximo mes, el rango nuevamente está en el mismo ámbito, entre 1 y 2% para el mes de junio.
Y como te decía, con esto nosotros estamos esperando que el crecimiento sea cercano del segundo trimestre, cercano a 1,3, y para el primer semestre entre 1,5 y 1,7. Y ahí nos vamos a tener días hábiles más, los 3 días hábiles más de Junio regalo no, que tuvo junio no. el mes de mayo con respecto al año... Al año anterior, a 2015. Exactamente. ¿Te parece si hacemos un look, ¿no es cierto?, hacia lo que está pasando en Europa, que también nos impacta? Fíjate que durante distintas entrevistas del fin de semana, incluso el destacado economista Vittorio Corvo ha hablado sobre el impacto que puede tener el Brexit en nuestra economía. Ayer hablábamos, por ejemplo, que Gran Bretaña podría dejar de crecer entre un 1,5 hasta más de un 4%. Hoy día también es la Fed la que habla sobre el crecimiento que podría dejar de tener Estados Unidos, la primera economía del mundo, con respecto al Brexit. Y también se abre se podría decir, otra gama de posibles conflictos que tiene que ver con la banca. Lo comentábamos antes del programa, este artículo que publica el Financial Times y que tiene que ver con lo que está pasando con Italia. ¿Qué pasó con Italia? ¿Está desobedeciendo el mandato del Banco Central Europeo? Bueno, la banca italiana ha tenido bastantes problemas y está con bastante cartera impaga. Muchos bancos, los principales bancos, han tenido pérdidas de valor en sus acciones de casi un 50%, y muchos de ellos están necesitando liquidez para poder seguir funcionando, y esta liquidez, por acuerdo del Banco Central Europeo, tiene que ser solicitada al Banco Central Europeo, donde se toman ciertas medidas y hay ciertos acuerdos que se adoptaron para buscar salvataje o inyectar liquidez a la banca. Por de pronto el gobierno italiano se está saltando este paso y está diciendo: no, nosotros vamos a apoyar directamente a la banca porque esto puede llegar muy tarde o puede gatillar alguna crisis o una crisis de confianza, y dado como está la cosa hoy día en Europa, no es muy fácil cuando se desata algo pararlo. Entonces con esto está bastante complicado también todo lo que es la zona euro, porque si efectivamente el gobierno italiano le entrega liquidez a sus bancos, estaría desconociendo el acuerdo del Banco Central Europeo, y esto podría gatillar otras cosas que podrían complicar aún más lo que está enredado Europa. Pensemos nosotros que el Brexit recién está partiendo, todavía no se vota el famoso artículo 50 en el cual se fijan las condiciones para salir de la Comunidad Europea. Y no ha dicho nada David Cameron todavía. Nada. Está calladito. Están todos renuncian todos los líderes del Brexit. Es impresionante. Uno tras de otro están renunciando en Gran Bretaña. Es que esto es como cuando yo me acuerdo que en Grecia, cuando se fue el presidente electo, nadie quería asumir, nadie quería pasar a la historia. Acuérdate también Zapatero, antes que asumiera Rajoy, nadie quería ser el que hizo el ajuste. Nadie quiere políticamente quedar como responsable de algo que no sabes qué va a pasar, porque lo del Brexit no había pasado nunca, no hay historia, tú no lo puedes comparar con nadie, no sabes dónde parte, dónde termina. Entonces aún todos los agentes están buscando refugio, y eso es lo que hemos visto en los últimos días. El bono del Tesoro ya está bajo 1,40 Estados Unidos. En Estados Unidos, el bono de 10 años, el Bundesbank está negativo, y por lo general están todos buscando refugio, y eso se ha visto en los últimos días. El oro también ya llegó a niveles superó los 1.350 dólares la onza Troy, y eso muestra que George Soros tenía razón cuando dijo hay que refugiarse en el oro. ¿Te acuerdas hace algunas semanas atrás? El oro subió 28% en el año. Si uno lo mira como rendimiento, es mucho mejor, porque si lo comparamos, no sé, con algo que tú me digas, ¿qué puedes tú decir que es bueno? El Dow Jones ha subido un 2,28, el S&P un 2,08, entonces si tiene un rendimiento de 28% en el oro, ha sido un muy buen rendimiento para cubrirse de todos los vaivenes y volatilidades del mercado. La verdad que extraordinario. Vamos a seguir conversando sobre el Brexit, el impacto que tiene en nuestra economía. Estoy conversando con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. Marcelo, ¿te parece que hacemos una pausa? Por supuesto. Y yo les quiero comentar lo que es visión. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos.
Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo una mirada financiera, transmitiendo hoy martes desde el edificio corporativo BCI junto a Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez de BCI Corporate and Investment Banking. Estábamos hablando de estos bonos del tesoro y las monedas de refugio, o sea, más que las monedas, el oro como un refugio. Y también, fíjate que hoy día Suiza se convierte en el primer país con intereses negativos en toda su deuda. Eso también tiene que ver con las tasas negativas. Bueno, Suiza tiene algo que es ha sido como un refugio dentro de Europa. Suiza, recordemos que es un mercado financiero muy desarrollado y muy grande dentro de Europa. Está el mercado de Londres, el de Frankfurt y siempre ha estado presente el de Suiza. Y su moneda se ha ido revalorizando y revalorizando respecto al euro, respecto a la libra, respecto a las otras monedas que hay en Europa. Y ha sido un refugio para los inversionistas y el Banco Central ha estado muy atento en intervenir y siempre ha estado trabajando por tratar de mantener un equilibrio, pero ha tenido un influjo tan grande como refugio dentro de Europa que esto ha llevado a que finalmente sus tasas terminen siendo negativas. O sea, por lo general los bancos suizos pagaban muy poco, pero hoy día ya están negativos porque en todas las crisis que hemos visto, en todos los problemas que hemos visto, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central Europeo? Lo mismo que el FED, ha inyectado más liquidez, más liquidez. La semana pasada hubieron unas licitaciones para que los bancos prestaran plata a 5 años. Y estas licitaciones eran una tasa del 0%. 0%. 0% te prestan plata 5 años para reactivar la economía. Entonces tú tenías que ir los bancos, la única restricción que tienen es prestar esta plata y después presentar las operaciones ante el Banco Central Europeo, con lo cual tenían que fomentar las pymes, préstamos a personas, préstamos a empresas, etcétera, y ellos valorar el riesgo, pero en definitiva te pasaban plata al 0% a 5 años para que tú financies los créditos y iban a licitar algo así como 50 billions por varias veces de euros para poder en alguna medida levantar la alicaída economía europea. Ahora, pero eso no les resultó mucho y por eso que fue el Banco Central Europeo, ¿no es cierto?, a inyectar ellos mismos en algo inédito también, a inyectar, por la ejemplo, recompra de bonos sí, de empresas, de privados. Aparte de eso, también vienen estas licitaciones. Ahora, no ha salido el resultado todavía de cuánto fue asignado respecto a estas licitaciones, pero la única manera de inyectar plata a la economía, cuando tú no sabes el riesgo hasta dónde llega, los bancos son muy buenos administradores de riesgo. Entonces, supuestamente el gobierno lo que está tratando es que los bancos evalúen el riesgo y ellos canalicen desde el dinero hacia los clientes. Ahora, los spreads también tienen algún límite. Tú no puedes cobrar más de un spread que el indicado, porque si no también matas a los que todavía tienen la posibilidad de financiarse y poder producir. Pero yo creo que los intereses van a seguir bajos por muchos años. Ya con esto del Brexit vamos a ver tasas de interés bastante bajas por muchos años. ¿Y eso le ha pegado, por ejemplo, al dólar, que ha tenido una baja tan importante en los últimos días, a este retraso o a este retraso que va a tener? Porque en el fondo el dólar, el rector no es el Brexit, el rector es la política que pueda ejercer la Reserva Federal, pero indudablemente que la Reserva Federal ya puso una mirada de atención a lo que sucede y obviamente que dicen, incluso descuentan que este año no subiría las tasas. Bueno, lo que pasa es un poco lo siguiente. Cuando uno mira la historia, el principal socio de Estados Unidos siempre han sido los ingleses. Y yo creo que los ingleses, al ser una isla nuevamente y no estar dentro de la Comunidad Económica Europea, va a tratar de diferenciarse de Europa. Y el mercado más grande de eurodólar o de dólares en el mercado europeo está en Londres. Por lo tanto, yo creo que Estados Unidos va a ayudar a su socio, a Inglaterra. Y esto va a generar bastante ruido a nivel mundial. Si uno ve ya el yuan es la moneda o una de las monedas que más se ha devaluado después del Brexit, porque también China no quiere ceder o no quiere que su moneda termine revaluándose respecto a las otras monedas porque complica más su economía. Al ser más caro, le cuesta más caro exportar y por lo tanto su motor de desarrollo que está basado en exportaciones se complica. Entonces ningún país quiere que su moneda se siga apreciando. Ahora, con la salida de Inglaterra, lo que anunciaron, o lo que preció el mercado, o lo que está en la mira de todos los agentes financieros es que, como tú dices, la Fed no debería subir las tasas este año. Incluso las probabilidades de que hayan alce tasas ya se corrieron hasta 2 años. Algunos dicen que está muy exagerado y que hay que volver a ver los datos de Estados Unidos. Sin embargo, con toda esta
volatilidad y con toda esta inestabilidad, yo creo que la Reserva Federal no va a subir las tasas este año hasta ver cómo termina el Brexit, porque están saliendo otros problemas, como hablábamos, el de la banca italiana, todavía está el problema de Grecia, y hay bastantes más problemas que se vienen generando en Europa, por lo tanto eso genera inestabilidad. Por de pronto China ha tenido muy buenos números, y eso también ha ayudado un poco, porque eran los dos temores que teníamos a principio de año. Uno era que la Reserva Federal subiera las tasas muy rápido, y eso hiciera una salida muy fuerte de los países emergentes para refugiarse en activos más seguros dentro de Estados Unidos con mayor rendimiento. Y fíjate que tú hablaste de China y hoy día la actividad del sector de servicios en China se aceleró un máximo en 11 meses en junio. Es un sondeo privado, por supuesto, distanciándose obviamente que la debilidad de las empresas manufactureras. Ahí hay otro tema que hay que analizar, porque se ha dicho cómo el sector servicio está ganando mucho terreno en China en desmedro del sector de manufactura. Bueno, es que China en algún minuto, ¿te acuerdas tú que hubo un gran simposio que estuvimos toda la espera hace un año o 2 años atrás de que anunciaron un cambio en su modelo de desarrollo, sí, y que básicamente se iban a cambiar hacia el nivel servicio y hacia el nivel consumo y ya no tanto a la producción? Porque tenían muchas empresas, todas las empresas chinas son estatales y estas empresas, muchas estaban siendo muy ineficientes, estaban muy endeudadas y se estaban endeudando en el sistema financiero informal, lo que se llamó el shadow banking, que estuvo muy de moda hace un tiempo atrás, y hoy en día muchas de esas empresas son ineficientes, o sea, el costo de producción no cubre los costos, y por lo tanto empezaron a rebajar cuotas de producción de muchas empresas de estas que no estaban siendo eficientes y tratando de irse hacia un desarrollo en el sector servicio. Ahora, eso es un cambio cultural y no es de la noche a la mañana y no es tan fácil de hacerlo, o sea, no basta con decirlo. Entonces, yo creo que China lo que ha tratado de hacer un poco también es de mantener su moneda de tal manera que sea muy competitivo a nivel mundial, de seguir exportando y seguir en su modelo a otro ritmo. Ya no va a crecer al 10, al 12, al 15, sino que más bien yo creo que va a crecer en una tasa entre 5 y 6%. Por de pronto este año se espera que termine creciendo un 6, pero que se va a ir en un soft landing o un aterrizaje muy suave, bajando un poco más, mientras transforma su economía. Ahora, para transformar tu economía, tú también piensas de que todo lo otro va a estar bien, pero efectivamente Europa sigue siendo el foco de atención y de inestabilidad dentro del mundo. Fíjate que si seguimos, nos vamos de nuevo a Europa, hoy día hay una noticia que tiene que ver con el Banco de Inglaterra. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Que ante el temor del impacto negativo del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, que puede tener, por supuesto, en la economía, ya lo hemos dicho de lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Inglaterra va a disminuir el nivel de capital que los bancos deben tener aparcado en su balance, es decir, este famoso apalancamiento. Estamos hablando de reducir en más de 7.500 millones las exigencias de capital a los bancos. Una política financiera también ha decidido reducir de un 0,5 a un 0% el porcentaje sobre sus activos británicos que las entidades deben tener como colchón de capital. Bueno, en todo el mundo hay nuevas exigencias, hay nuevas regulaciones. Basilea III modifica básicamente el pilar de capital. Y dentro de ese pilar de capital, a muchas entidades europeas se les ha estado exigiendo durante el último tiempo que aumenten sus niveles de capital. Y eso también ha restringido los préstamos y ha restringido también el cierre de algunas oficinas de representación, como es el caso de Deutsche Bank, que está cerrando la oficina que tiene en Chile. Deutsche Bank el año pasado anunció que cerraba 20 o más oficinas de representación y bancos en distintos países, de manera tal de repatriar ese capital y mejorar sus indicadores de capital. Ahora, en Estados Unidos no pasó las pruebas de estrés, fue uno de los pocos bancos que no pasó las pruebas de estrés que se hicieron, los cuales estaban exigiendo el Fed para ver cuál era la solvencia que podían tener los bancos ante una crisis o una nueva crisis, y Deutsche se vio muy complicado y no podía soportar caídas como las vistas en tiempos anteriores. Entonces yo creo que Inglaterra, ante una fuga o ante tener que él volver a en alguna medida a financiar muchas empresas que estaban financiadas en la zona euro, y dado esta salida a la zona euro, a lo mejor van a perder acceso a estos créditos, está bajando los requerimientos de capital como para que la misma banca inglesa pueda soportar o pueda financiar a estas empresas. Por de pronto hay varias medidas más, también hay anuncios de que van a bajar los impuestos en Inglaterra.
Sí, también lo leí hace Y algunos bajando días. los impuestos genera asimetría respecto de dónde se generan las casas matriz. No, hay todo Hay un todo un desorden, porque en el tema- fondo, ¿qué pasa con los impuestos que se pagan, como dices tú, de las casas matrices? Pues se pagan en Gran Bretaña, tiene un impuesto, si se paga en otro lugar, tiene otro impuesto. ¿Qué pasa con la circulación de las personas? Es decir, personas que trabajan, ingleses que trabajan en España, por ejemplo, y que tributan en Inglaterra. O sea, la verdad que es un desorden muy complicado y se abre una... ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el peor, o sea, la peor ecuación del Brexit es a una palabra que nosotros conocemos aquí bien en Chile, la incertidumbre. Yo creo que se abre un camino de incertidumbre y eso es malo, malo para la economía y malo también a nivel político. Bueno, muchas compañías ya han dicho, sobre todo el sector financiero y otras que son compañías transnacionales, que van a empezar a reducir su planta o sus operarios que son funcionarios internacionales, que se los van a llevar hacia otro país y van a empezar a disminuir su presencia en Inglaterra. Ahora, todo esto son amenazas, dimes que te diré, mientras no se vea qué es lo que pasa, claro, porque todos tratan de dar tranquilidad, unos dicen una cosa, salen otros más malos. Yo me acuerdo que antes del Brexit se preguntó a las mejores universidades de Inglaterra. Recuérdate que ahí inventaron la economía, ahí estaba Adam Smith, etcétera, las mejores escuelas de economía del mundo, y todas dijeron que el impacto podía ir desde -1 hasta -8% de caída del producto el próximo año. Entonces tú ves que todo depende de cómo se van a dar muchas cosas que se tienen que ir conversando en el tiempo. Ahora yo creo que lo que está haciendo el Banco Central es dar tranquilidad, decir que va a estar la liquidez, que los bancos van a tener la solvencia de capital necesaria como para poder enfrentar la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, y eso está por verse. Ahora hay que ver también qué es lo que quiere. Por un lado, todos lo están en alguna medida diciéndole yo quiero que te vaya lo más pronto posible. Y eso va a estar dentro de la ronda de negociaciones del nuevo ministro, del nuevo primer ministro. Pero que por tiene que otro asumir. lado, yo también pienso cuánta gente, incluso países de la zona euro, incluso dentro de las autoridades, a lo mejor del Parlamento Europeo, dirían, ¿por qué no se hace otro referéndum y realmente gana la permanencia de Gran Bretaña dentro de la zona euro? Ya no fue. Mucha gente hoy día dice que hubiera ido a votar, etcétera, etcétera. Pero por de pronto los que primero van a perder la pega son los parlamentarios que están en el Parlamento Europeo, porque creo que tienen 24 o 25 escaños que los van a perder. Porque ya Inglaterra no va a pertenecer a la comunidad y por lo tanto no pertenece al Parlamento Europeo. Un complejo panorama que por supuesto nosotros recibimos, tenemos que internalizar y también ver cómo nos impacta a nuestra en Chile economía. nosotros estamos esperando que nos va a pegar en crecimiento y por lo menos un 0,2, 0,3 menos de crecimiento. No, eso es malo. Me encantaría terminar el programa con una mirada un poco más positiva, pero así ha estado el día en el día de hoy. Todos los mercados han estado en rojo, todos los mercados ajustándose a la baja y como te digo, y todos digiriendo y tratando de ver cómo va y cómo va a seguir todos los efectos que está generando el Brexit sobre los otros países europeos. Pero yo creo que la palabra, tú la dijiste, más importante que han tratado de entregar los distintos dirigentes de los bancos es cautela. Yo también creo que a nivel general, un ciudadano común y corriente, cautela es la palabra, siempre. Muchas gracias, Marcelo, por haberme acompañado el día de hoy. A ti, muchas gracias. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.